Muy, pero muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una clase de Academia de Profesiones Prácticas. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que siempre, pero siempre están presentes y a todos los que estoy leyendo que es por primera vez que están. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Pablo Javier Fantín, soy profesor de Academia de Profesiones Prácticas. Es una academia que nosotros estamos desde el año 2014, en donde ya más de casi 1.700 alumnos de manera presencial han pasado por nuestra academia aquí en Resistencia, provincia del Chaco, Argentina. ¿De qué nos vamos a dedicar hoy? Lo que vamos a charlar hoy un poco y te voy a comentar es todo lo que sea tecnología inverter. Si bien sé que la tecnología inverter, o se están enterando en este momento, la tecnología inverter, muchachos, no es nueva. La tecnología inverter existe desde el año 2000, así como lo escucharon. Hace 25 años que hay tecnología inverter, nada más que lamentablemente nosotros no nos olvidemos que estamos en el planeta Tierra, estamos en este costadito, acá abajito, somos Argentina, estamos en la parte de Sudamérica donde lamentablemente la tecnología tarda un par de años en llegar, un poquito más de un par de años, porque a Argentina al menos en el año 2015-2016 recién empezamos a ver los primeros equipos, o sea, un poquito más de 10 años, un poquito menos de 10, ahí nomás empezaron a existir los equipos con tecnología inverter. Por supuesto que se puso mucho más énfasis en estos últimos años en haber entrado tecnología inverter, que si bien yo lo que quiero es que ustedes, yo lo que quiero con la clase de hoy es contarles que ustedes como técnico en refrigeración, si bien para trabajar con tecnología inverter hay que capacitarse, hay que prepararse, ustedes se van a dar cuenta hoy que tal vez tengan que aprender un poco más de todo lo que sea tecnología inverter con respecto a lo que sea. Si sos técnico en refrigeración y aún no trabajás con tecnología inverter, bueno, quédate porque esta clase te va a servir y tal vez sean tus primeros pasos en tecnología inverter a partir de hoy, a partir de esta clase, ¿sí? Néstor Romero, por ejemplo, me está contando, ¿sí?, la primera vez que está conectado, y me dice que no sabe nada de tecnología. Tony Caruso dice una gran verdad, me dice: le tengo miedo a lo inverter. Y fíjense todos los demás. Gracias, Tony, por esa frase que dijiste, porque la verdad que lo que vos vas a hacer hoy con esa frase ayudar a muchísimos amigos que están conectados en este momento, ¿sí? Primero que todo los voy a poner en contexto. ¿Qué es tecnología inverter? En primer lugar, es la manera en la cual se energiza los motores eléctricos que tienen las máquinas térmicas, ¿sí? En este caso porque nosotros nos referimos a aires acondicionados, pero no necesariamente tiene que ser solamente un aire acondicionado. Ustedes tecnología inverter van a encontrar en todo lo que crean, en todo a lo cual se le aplique. Van a encontrar tecnología inverter en aires acondicionados mini split para domiciliarios, van a encontrar tecnología inverter para aires centrales, van a encontrar tecnología inverter para equipos BRB, que son los equipos multi-split, van a encontrar tecnología inverter en una heladera, van a encontrar tecnología inverter en un freezer, van a encontrar tecnología inverter en un lavarropas, ¿sí? Fíjense que yo fui nombrando varios electrodomésticos, si podemos decirlo, o máquinas que trabajan con tecnología inverter. Todo lo que acabo de nombrar, el principio de funcionamiento es muy similar, ¿sí? A ver, ¿qué es exactamente? ¿Por qué lo llamamos inverter? Es la manera de alimentar, en este caso los motores, en donde vamos a salir de lo convencional y para poder diferenciarlos, ¿sí? La diferencia puntual en la tecnología inverter está, por ejemplo, en un aire acondicionado mini split, en un motocompresor. El motocompresor que nosotros conocemos de todos los aires acondicionados comunes, se lo vamos a llamar on-off, o sea, encendido, apagado. Y todos los equipos tipo inverter son o trabajan de una manera totalmente distinta. Ahora, vos me decís, está bien, por ahí Tony dijo algo y voy a seguir diciéndolo yo, lo voy a seguir repitiendo hasta el final de la clase. Le tengo miedo a la tecnología inverter. Primero, Tony y todos los demás, saquémonos los miedos. Como técnicos en refrigeración, nosotros podemos trabajar y realizar una instalación de un equipo inverter de la misma manera que lo vamos a hacer con un equipo convencional, ¿sí? O sea, primer tips, nos sacamos el miedo, ¿sí? Voy a realizar la instalación de un equipo inverter de la misma manera que voy a realizar la instalación de un equipo monofásico convencional. Vos me decís, pará, Pablo, pero ¿y por qué entonces? ¿Cuál es la diferencia? Solamente tenés que tener dos cuestiones que tenés que tener en cuenta. La primera
es que vas a realizar la conexión y la instalación de toda la cañería de fluidos refrigerantes exactamente igual que lo haces con un equipo monofásico. O sea, vas a hacer las pestañas, vas a colocar los 3 metros de caño que te pide la garantía, vas a colocar los aislantes, vas a colocar los cables de interconexión, y ahí es donde te voy a pedir que tengas un pequeño cuidado, un pequeño detalle. Cuando vas a realizar la conexión entre unidades, la diferencia con el equipo convencional al equipo inverter es que no podés cometer errores. O sea, no te podés equivocar en el orden de los conductores que vos pusiste. A veces por distraído, vos te confundís y por ejemplo el cable de color marrón que lo pusiste en el bornera 2, lo vas y lo pones en la bornera 3. Y bueno, resulta que en un equipo convencional no pasa nada. En vez tal vez de prender el ventilador, va a prender la válvula inversora. En vez de colocar el funcionamiento del compresor, va a prender el ventilador exterior. No sé, de todas maneras, no dañaríamos un equipo o su daño no va a ser, no se va a perjudicar el equipo convencional. Ahora, el equipo con tecnología inverter no nos permite cometer esos errores, ¿sí? ¿Por qué no nos permite cometer esos errores? Mira, te voy a mostrar. Acá tengo, mira, esto es una placa. Vamos a sacar, Nacho, ¿sí? Fíjate, esto es una placa de una unidad. Miren el tamaño que tiene, miren mi mano y miren el tamaño que tiene la placa electrónica de este equipo, ¿sí? Donde obviamente estos 3 cables que van aquí son los que alimentan directamente el motocompresor. O sea, si ustedes pueden observar, obviamente después vamos a ver si nos da el tipito, voy a explicar cada una de las partes de la placa y demás, ¿sí? Pero me interesa más por ahí interiorizarlos un poco para que vayan sacándose el miedo y aprendiendo todo lo que sea tecnología inverter. De todas maneras, Javier, también una soldadora inverter tiene o funciona muy similar en su tecnología, ¿sí? Acá estos 3 cables que están acá van directamente conectados al motocompresor. Entonces ustedes lo primero que me preguntarían es: ¿vos me estás diciendo que esta placa alimenta directamente un motocompresor? Exactamente, esta placa alimenta directamente un motocompresor, ¿sí? Ahora, les voy a explicar, ya que estoy acá en la hojita, ¿sí? Te voy a explicar un poquito cuál es la ventaja que tiene la tecnología inverter, ¿sí? La ventaja que tenemos directamente con la tecnología inverter va a ser, me dijeron que los aires acondicionados inverter consumen menos energía eléctrica. Es cierto. Vamos a decir, pero ¿y dónde está entonces, cuál es el ahorro de energía? ¿Por qué lo hacen? ¿De qué manera ahorra energía un equipo inverter? Mira, en primer lugar, te voy a hacer un cuadrito comparativo para que vos lo visualices. Un equipo convencional, un compresor convencional, vos sabés que enciende, se apaga, enciende, se apaga, enciende, se apaga. O sea, estamos hablando del motocompresor, que es la máquina eléctrica de mayor consumo eléctrico dentro de un aire acondicionado mini split. Estoy hablando de un mini split porque es lo que nosotros charlamos, ¿sí? Mientras tanto, no sé nada de inverter, me dice que veo que es complicado. Gracias por decir, no, Pablo, tranquilo, no es tan complicado. Todo con un poco de capacitación se vuelve sencillo. Lo que hay que hacer es la palabra mágica, capacitarte un poquitito, ¿sí? Y de ahí vas entrando en este mundo de lo que es tecnología inverter, ¿sí? Como te decía, los equipos convencionales prenden, apagan, prenden, apagan, prenden, apagan, ¿sí? Eso se llaman on-off. Cada vez que encienden, tengo un consumo en promedio en amperes de 5 amperes para un equipo de 3000 frigorías, ¿sí? ¿Escucharon, no? Para un equipo de 3000 frigorías, monofásico, R410 o R22 indistintamente, tiene un promedio en consumo de amperes entre 4,5 y 5,5, o sea 4,5 y 5,5 amperes cada vez que el compresor se enciende. Cuando el compresor se apaga, obviamente no hay consumo en amperes, se vuelve a encender y mantiene durante todo el tiempo o las horas o los minutos que esté encendido ese motocompresor, me va a estar consumiendo 5 amperes. Ahora, ¿cuál es la ventaja o para qué tiene semejante placa un equipo de tecnología inverter y dónde está la diferencia? Constructivamente, cuando vos veas un motocompresor, si yo te los muestro a los dos acá, no vas a notar la diferencia física. Simplemente vas a ver que el equipo, que ambos compresores son negritos, tienen su receptor de líquido, tienen sus piquitos de entrada y salida, tienen sus borneras de 3 conexiones, o sea, físicamente son muy, pero muy similares.
Constructivamente, interiormente, sus conjuntos de bobinas, vos sabés que la bobina de monofásico tiene un conjunto de bobinas de arranque, un conjunto de bobinas de trabajo y necesita un capacitor de arranque para que funcione un motor monofásico. Ahora, en los equipos de tecnología inverter, los motocompresores, tienen 3 conjuntos de bobinas, pero muy similar a un conjunto de bobinas trifásico, de un equipo trifásico. Obviamente su construcción eléctrica no es igual a un trifásico, lo aclaro por las dudas. No hay que decir, profe, o sea que un trifásico es el mismo. No dije eso, dije que es muy similar. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a medir sus conjuntos de bobinas en ohms, vas a ver que en un trifásico tenés 3 conjuntos de bobinas, los cuales esos conjuntos de bobinas deben medir sus valores pero muy similares. ¿Sí? Mirá, vení a la hojita y te lo esquematizo. Te voy a esquematizar los 2 esquemas eléctricos. Mira, este que estoy dibujando acá, ¿sí? Esto es un motor monofásico convencional. ¿Dónde es este? Es el punto común. Este es la bobina, el punto de arranque, el punto de trabajo, ¿sí? Room. Acá voy a colocar mi capacitor. Acá pongo línea, ¿sí? Y voy a hacer, ya que tengo fibritas de colores, a trabajo le conecto neutro, al capacitor le conecto neutro y cierro por neutro, ¿sí? Donde yo sé, porque este es el capacitor, este es el conjunto de bobinas de arranque, conjunto de bobinas de trabajo, y si yo hago la lectura, ¿sí? Si yo hago la lectura de estos conjuntos de bobinas, este conjunto tira un número por tirar, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que este me da 6 ohms y este me va a dar 5,3 ohms. O sea, ¿se dieron cuenta? El valor en ohms de la bobina de trabajo, de arranque es mayor que la bobina de trabajo, pero son distintas. ¿Bien? Y si yo hago la lectura entre estos 2 puntos, voy a tener la sumatoria de estos 2 y me va a dar 11,3 ohms. ¿Bien? Ahora, en un inverter, ¿sí? Yo voy a tener los 3 conectores. Nada más que ahora ya no se van a llamar más C, S y R, sino que se van a llamar U, B y W. ¿Sí? O sea, ese va a ser el nombre. Y voy a encontrar un conjunto de bobinas entre U y B. Voy a encontrar entre W y U, un conjunto de bobinas entre U y B y un conjunto de bobinas entre W y B. ¿Sí? O sea, tengo 3 conjuntos de bobinas, los cuales, si yo mido con mi instrumento de medición en ohms, su valor en ohms, ¿sí? En ohms va a ser iguales o muy similares. Mira, te cuento, tiro un bolazo de vuelta, te tiro un número, vamos a hacer de cuenta que este mide 2,6 ohms, esta mide 2,7 ohms y esta mide 58 ohms, ¿sí? Tiré un número. Ven que simplemente o pueden dar tranquilamente las 3 2,6. O sea, de lo que te estoy diciendo es que están dentro de valores muy similares cada uno de los bobines. O sea, esta es la primera diferencia que voy a encontrar dentro de lo que son los motores on-off, como lo llamamos así, on-off, prendido-apagado, y estos son los del tipo inverter, ¿sí? A ver, ¿qué tiene la diferencia en los equipos inverter? Los on-off, prendido-apagado, voy a tener un consumo de 5 amperes todo el tiempo, mientras está encendido en on. La tecnología inverter lo que va a hacer es incrementar de a poco, si yo tengo un eje X e Y, ¿sí? En donde acá, por ejemplo, tengo amperes, ¿sí? Y acá tengo velocidad. A medida que va aumentando las velocidades en RPM, porque vamos a entender esto. Cuando gira un motor, cualquier motor que gira, tiene una velocidad en RPM, en revoluciones por minuto, ¿sí? Cada vez que enciende un motocompresor va a encender a pleno, o sea, va a entrar a las velocidades plena de RPM, ¿sí? Sin embargo, en un motocompresor de tipo inverter, las RPM van a ir en aumento y a medida que van aumentando las RPM va a ir aumentando los amperes, ¿sí? O sea, a medida que las RPM suben en velocidad, va a tener también un consumo en amperes, ¿sí? A ver, ¿qué significa esto, chicos? Para que ustedes, este gráfico no es tan así, yo lo estoy tratando de graficar para que ustedes entiendan, pero un motocompresor inverter lo que hace es arrancar desde cero en su velocidad, ¿sí? Desde cero en su velocidad, y empieza a tomar velocidad, acelera, a medida que va acelerando, va subiendo el valor en amperes, hasta que va a llegar a un punto donde va a llegar a los
5 amperes. Y vamos a decir, pará. Vamos a organizarnos. O sea, vos me estás diciendo que un equipo inverter consume lo mismo que un on-off. Sí, consume lo mismo cuando está a pleno en RPMs. Cuando su velocidad en RPMs está, no sé, a 3000 RPMs como estaría un equipo convencional. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Que cuando un equipo inverter, vamos a hacer de cuenta que yo agarro mi display y lo seteo, ¿sí? Agarro mi display y seteo y digo, bueno, yo quiero llegar a 25 grados de temperatura en mi display, o sea, en mi interior. ¿Qué es lo que va a hacer el equipo on-off? Va a encender el equipo cuando llega a 25 grados centígrados, lo apaga. Y al apagarlo, lo que va a hacer es despacito, la temperatura ambiente va a empezar a incrementarse hasta que vuelve otra vez a estar en 26, 27, vuelve a prender, lo baja hasta 25, lo vuelve a apagar. Y cada vez que enciende y apaga, tengo un consumo de 5 amperes. Lo que hace la tecnología inverter es que si yo elijo 25 grados de temperatura, ¿sí? Mientras que el ambiente tarde en llegar a 25 grados de temperatura, mi motocompresor se va a mantener, lo voy a hacer con verde, se va a mantener a una velocidad y va a consumir 5 amperes. Cuando la temperatura interior del salón, del ambiente que yo estoy buscando, llega a 25 grados de temperatura, lo que va a hacer el motocompresor inverter es empezar a mermar su velocidad en RPMs. ¿Sí? Al mermar su velocidad en RPMs, voy a tener también, aparte de estar en menor, vamos a hacer de cuenta que acá estoy a 3000 RPM, ¿sí? Pongo un número porque esto no tengo un medidor de RPM, pero sí lo pongo, ¿sí? A 3000 RPM consume 5 amperes y a 1800 RPM mi motocompresor inverter va a consumir, no sé, 2,1 amperes. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Y vamos a decir, pero ¿y por qué baja a 1800 RPM, Pablo? Porque llegó a 25 grados. Y lo que va a hacer el equipo inverter va a ser sostener el ambiente en 25 grados a una baja RPMs y aparte de estar a bajo RPM, va a estar consumiendo pocos amperes. Vamos a decir, ¿y qué pasa si por alguna razón sube o aumenta la temperatura del salón? O sea, por ejemplo, que entre gente, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que entra gente al salón y la temperatura sube a 26 grados. Y bueno, lo que va a suceder va a ser que el motocompresor acelere un poquitito las RPM y va, no sé, se va a ir a 2300 RPM. Con esa velocidad va a ser suficiente para que vuelva a descender a 25 el ambiente y me va a aumentar un poquito los amperes en 2,8, pero cuando logre llegar a 25 va a volver a descender a 1800 RPM. Lo que te acabo de decir es que el motocompresor de tecnología inverter no se detiene nunca, muchachos. Desde el momento en que lo encendiste hasta el momento que lo apagaste, el motocompresor inverter marcha. Lo que hace es acelerar su velocidad para poder acelerar la velocidad de circulación del fluido refrigerante y que el intercambio de calor sea mayor. Cuando logra la temperatura seteada, baja su velocidad, baja el consumo de amperes, empieza a consumir menos amperes, abriste la puerta, abriste la ventana, entraron tres personas a la habitación, sube de vuelta un poquito las RPM, enfría de nuevo, vuelve a bajar y así te va a mantener oscilando, ¿sí?, la temperatura hasta que vos directamente decidas apagarlo. Bien, esa es una de las características. ¿Y cómo hace para lograr esa característica? Lo hace a través de esta placa electrónica, justamente con la tecnología que hace variar su velocidad sosteniendo la potencia. O sea, vos me decís, Pablo, pero yo en un ventilador de techo también le varío la velocidad. Porque esto que yo te estoy preguntando y me estoy preguntando a mí mismo, también te lo estás preguntando vos. Me decís, ¿por qué en un compresor convencional no puedo variar la velocidad como varío en un ventilador? Bueno, en primer lugar, ten en cuenta una cosa. Cuando vos variás la velocidad de un ventilador, el ventilador solamente mueve unas aspas con viento. O sea, la fricción y la fuerza que tiene que hacer ese motor es mínima.
Pero cuando yo estoy haciendo fuerza realmente, moviendo presión, moviendo un fluido refrigerante en un circuito, el motocompresor debe hacer una fuerza importante que si yo intento variar la velocidad, lo más probable es que ese motor recaliente, vaya en caída de potencia y se termine quemando. ¿Me explico? Entonces, lo que hace la tecnología, o lo que logró la tecnología inverter, es sostener, poder variar la velocidad del motocompresor, ¿sí? Lo puede variar la velocidad del motocompresor sosteniendo la potencia. ¿Cómo lo hace? No varía su voltaje, ¿sí? Y varía, lo que sí varía es la frecuencia, ¿sí?, de la energía. Ahora que le metí, ¿para qué agregué frecuencia? Mientras tanto, me dice Mario, lo más importante es la descarga a tierra, porque cuando se le dice al dueño que corre más riesgo que uno no quiere colocar un inverter. En realidad, Mario, ya que hablaste y tocaste el tema de la puesta a tierra, te muestro mientras todos los demás van comentando. Si ustedes me preguntan por qué necesito puesta a tierra, es porque yo aquí tengo mucha carga capacitiva. ¿Ven estos semejantes capacitores que tienen estas bobinas? ¿Sí? Lo que sucede es que tiene mucha carga capacitiva. Al tener carga capacitiva hace mucho ruido en la energía eléctrica y también tiene muchas corrientes parásitas. Entonces es necesario, o en realidad, que cuando esas corrientes parásitas, por esa carga capacitiva inductiva que tiene, ¿sí?, la placa, y que no ingrese con esa alta frecuencia o no modifique la frecuencia energética de tu circuito eléctrico, de tu domicilio, requiere también la puesta a tierra. Por eso es necesaria la puesta a tierra en un equipo con tecnología inverter, ¿sí? Me dice, la temperatura interna del motor compresor convencional, su temperatura interna es menor o igual a como motocompresor inverter, o sea, ¿quién dura más? Fabio, mira, en primer lugar, ya te digo, un motocompresor convencional, o en realidad un motor eléctrico, escuchá lo que te voy a decir, cualquier motor eléctrico que tenga bobinas adentro tiene una temperatura promedio de 80 grados. O sea, calienta. O sea, pero si mi ventilador no calienta nada. Bueno, pero otra vez volver al ventilador. El ventilador, como te dije, es una maquinita la cual su fuerza o su desgaste es mínimo. Pero si vos te vas a una bomba de agua, te vas a un motor de una cortadora de césped, te vas a una cortadora de sierra, te vas a un motocompresor y lo querés tocar con la mano, te quema, ¿sí? Pues está muy muy caliente, pero no solo porque en sí calienta, sino que también calienta el bobinado y demás, pero está preparado para trabajar a esa temperatura. Y en un equipo inverter también está preparado para eso. Pero la durabilidad de la tecnología inverter o la durabilidad de los motocompresores convencionales no viene por el lado de la temperatura que tengan de trabajo. La durabilidad tanto de los motores convencionales como de la tecnología inverter, en caso de, por ejemplo, los motocompresores convencionales, su mayor daño o lo más perjudicial es la tensión baja. ¿Sí? Todos los equipos monofásicos están preparados para trabajar 220 volts 50 Hz. ¿Sí? Todos están preparados para trabajar 220 volts 50 Hz. Resulta que, lamentablemente, hay veces que el suministro de energía eléctrica que nos están entregando es mucho menor. Entonces, cuando, por ejemplo, vos conectás un equipo a 190 volts, 200 volts, lo que aumentás, ¿sí?, en la relación de fórmula de potencia, voltaje y amperes, cuando vos bajás el voltaje, lo que hace es aumenta el consumo en amperes. Cuando aumenta el consumo en amperes, aumenta la circulación de electrones o como lo quieras llamar dentro de los bobinados. Al aumentar los amperes aumenta la temperatura y al aumentar la temperatura deteriora el bobinado. Al deteriorar el bobinado le va quitando vida útil a ese motocompresor o a ese motor eléctrico. O sea, en pocas palabras, todo lo que sea carga inductiva, cuando yo hablo de carga inductiva hablo de algo que tenga bobinado. Todo lo que tenga bobinado a baja tensión aumenta los amperes y se deteriora rapidísimamente, le quitas vida útil. Todo lo que tenga tecnología electrónica, lo que lo daña es la alta tensión, ¿sí? Los golpes de tensión. ¿Sí? Me dice, ¿cuál sería la tensión del inverter? Había entendido que varía la tensión y su frecuencia. Muchas gracias. Mauricio, mira, en primer lugar,
Cuando vos alimentás un equipo inverter, lo vas a alimentar con 200 volts, 50 Hz. ¿Sí? Y acá viene el segundo machete. Mirá. De todas formas, no sé si todos, pero hay equipos inverter que funcionan igual sin puesta a tierra en la vivienda. Sí, es que no... A ver. Antes de seguir, lo que me está diciendo Oscar, calculo que debe ser Oscar. Sí, lo que me está diciendo es de todas formas, todos trabajan con... funciona igual sin puesta a tierra. Sí, funcionan igual sin puesta a tierra. La puesta a tierra sirve para proteger un poco más el equipo. Bien, ese es el objetivo de la puesta a tierra. Si no lo pones, y bueno, no lo pones, funciona igual, pero estás con tu equipo un poco más expuesto, nada más. La parte eléctrica entre bobina tendría que medir 0. Me dice, Sofía me pregunta, me dice, para saber si el motor murió la parte eléctrica entre bobinas, ¿tendría que medir 0? No necesariamente, te va a medir. En realidad te puede medir o 0 o por debajo del valor correcto, ¿sí? Puede medir un 1,2, un 1,3, un 0,8, un 1,9, ¿sí? Con que la bobina ya esté desvalorizada o ya esté fuera de rango de la fabricación de lo que fue fabricada, ya va a variar su valor de Xenon y ya tu motocompresor no va a funcionar, ¿sí? Profe, ¿y la tensión si es baja, la tecnología inverter no perjudica al motocompresor? Sí, por supuesto, Alfredo. Todo. A ver, todo está fabricado para que trabaje en 220 volts aquí en Argentina. En algunas partes, en otros países trabaja con 110 volts, 127 volts, según el sector de Latinoamérica o del mundo que nos encontremos. Pero cada máquina es fabricada para la tensión correcta. Un fabricante cuando te entrega y te dice, mira, este equipo va a trabajar con 220 volts, no te dice, este equipo trabaja con 220, pero vos ponele lo que tenga, ¿eh? No, no es así. Un equipo está diseñado, fabricado, calculado para que trabaje con 220 volts barra 240, teniendo en cuenta que puede modificarse un poquito, ¿sí? Ahora, ¿qué es la tecnología inverter? Mira, te lo explico en cuadritos. Vos alimentás con corriente alterna, AC, ¿sí? El de la ondita sinusoidal, con 220 volts. De estos 220 volts, lo que vamos a hacer es rectificarlo y lo vamos a pasar a corriente continua, a DC, ¿sí? Corriente continua. Esta corriente continua, ¿sí? De estos 220 volts la pasamos a corriente continua. Y una vez que la tenemos en corriente continua, vamos a ponerla en un oscilador que se llama IPM. ¿Sí? El IPM es un oscilador que lo que va a hacer es transformar esta corriente continua, ¿sí? Va a transformar esta corriente continua en una especie de corriente trifásica, ¿sí? O sea, la va a volver corriente alterna nuevamente, pero esta corriente alterna que se convierte no es una corriente alterna convencional como la que nosotros tenemos acá. Nosotros acá tenemos 220 volts barra 50 Hz, ¿sí? Estos Hz, para los que no saben o no tienen idea qué son la cantidad de ciclos por segundo, o sea, es la cantidad de ondas sinusoidales que yo voy a tener al cabo de un segundo, ¿sí? Y es una onda sinusoidal, así como la están viendo, y voy a tener 50 ondas por segundo, eso significa 50 Hz. Cuando yo logro llegar a esta corriente, en primer lugar ya no es una del tipo oscilatorio de onda sinusoidal como el que nosotros conocemos acá. Ya de este lado vamos a tener una corriente alterna, pero del tipo cuadrática. ¿Qué significa eso? Que va a tener a esta forma, así, como la estoy dibujando, ¿sí? ¿Ven? Ya no es más redondita como la estoy mostrando, ¿sí? Y fíjense cómo yo, no es que estoy haciendo todo igualito, ¿sí? Estoy variando. ¿Por qué? En primer lugar, voy a tener un voltaje, pero lo que yo voy a alargar con este IPM va a ser la frecuencia. Acá yo tengo 50 Hz por segundo. Acá voy a tener 100 de 90.000, o sea, kilohertz, de 90 kHz a 120 kHz. O sea, estoy yéndome de 90.000 a 120.000 kHz, donde yo antes tenía solamente 50 Hz. Eso es lo que logra este componente. ¿Quién es el componente que hace eso? Fíjense, esta es una placa y la explico rapidito. Alimento la placa electrónica, entra la alimentación por acá.
pasa por unos filtros tipo pasabajo, pasa por un toroidal, una bobina toroidal que cumple su función eléctrica, que ya les voy a contar en algún momento. Llega al rectificador de corriente continua. Este punto es para que ustedes se ubiquen, este punto que está acá. O sea, arranco con esto, tengo las protecciones, llego a la corriente continua, llegué a la corriente continua a través de estos puentes rectificadores y estos semejantes capacitores. Y luego va a pasar por otros componentes que están aquí para terminar llegando a este componente que es el IPM. Este componente que está acá, grandote, que ustedes lo ven. Por supuesto que ustedes no van a ver esto en una placa porque acá ya esto calienta demasiado. Esto tiene todo un disipador de temperatura gigante y está pegado acá. ¿Y para qué? Para sacarle el calor a todos estos componentes. Esto yo le saqué a propósito para que ustedes lo vean. ¿Bien? Y este es el encargado de hacer esto que está acá. Lo que hace es elevar la frecuencia. Al elevar la frecuencia yo tengo mayor disponibilidad de potencia. Y al elevar la potencia y tener mayor potencia, yo voy a tener un circuito que se llama PWM, que es el modulador de potencia por ancho de banda. O sea, estoy hablando de este ancho, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Ven que yo hice de distintos anchos estos espesores de la onda sinusoidal? De la onda en realidad cuadrática. Es porque cuando yo más ancho tengo mi onda de banda, más potencia disponible tengo. Cuando yo más angosto tengo mi ancho de banda, tengo menos potencia. O sea que si mi motor yo quiero que acelere, el encargado del IPM me va a dar un ancho de banda ancho, a alta frecuencia. Pero cuando yo necesito bajar la velocidad, le voy a entregar un ancho de banda mucho menor a alta frecuencia y voy a bajar su velocidad, ¿sí? Mientras tanto me dice, Fernando, el equipo inverter es igual el variador de frecuencia. Claro, a ver, Jorge Álvarez, es así, y es un variador de frecuencia. Obviamente un poco más complejo, hace variar, lo piensa, dice, cuándo, o sea. Pero en pocas palabras es un variador, tiene un variador de frecuencia que es el corazón de esto, ¿sí? Mientras tanto me dice, mientras tanto, Oscar, consulta, escuché, aquello equipo inverter sin puesta a tierra marca una falla en el display, ¿correcto? No siempre, Sofía, no siempre, bueno, Oscar, consulta, me dice, los equipos inverter sin puesta a tierra marcan una falla en el display, ¿es correcto? No. Algunas marcas, puede ser, Oscar, que te marquen una puesta a tierra, pero sinceramente yo nunca he visto un equipo inverter que me tire un código de error por falta de puesta a tierra. ¿Sí? O sea, no tienen un telourímetro incorporado los equipos. ¿Qué te dije recién? Te dije que para poder medir la puesta a tierra en un equipo, en un circuito eléctrico, necesitas un instrumento parecido a un multímetro, pero no es un multímetro, que se llama telourímetro, que mide la puesta a tierra del circuito. Hasta donde yo sé, jamás he visto uno que me tire error por eso, ¿sí? Me dice Mario, si sirve colocar un estabilizador de tensión en la toma de corriente de un inverter. Y mirá, a ver, el estabilizador de tensión, dos cosas, ¿sí? Uno es un estabilizador y otra es un protector de tensión. El protector de tensión es ese comuncito chiquitito que vos lo enchufás antes del enchufe. ¿Y qué hace? Cuando ve que está por debajo del rango que tiene que estar, te desconecta y listo. Bárbaro, es que así funciona. Vos estás protegiendo el equipo de no alimentarlo con baja tensión. ¿Lo querés colocar un estabilizador? Ponéselo, mejor, porque cuando el voltaje cae, el estabilizador te levanta y te sostiene un voltaje favorable al equipo. O sea, nunca está de más esas cosas, ¿sí? De servir, como servir, sirve. Lo único que tenés que tener en cuenta es que tenés que asociar muy bien la potencia demandada con la potencia entregada por tu estabilizador. Como dato, Mario, Me dice, profe, motocompresor trabaja entonces con mucho voltaje, pero corriente continua. No, Alfredo. Trabaja con mucha frecuencia. Necesita corriente continua para alimentar el componente que se llama IPM. Y el IPM modifica esa corriente continua, la vuelve una especie de corriente alterna y cuadrática como la que te mostré recién, para poder darle mayor o tener mayor disponibilidad de potencia, ¿sí? A eso me refiero. Bien, excelente explicación, gracias Ronaldo. Muchas gracias, profe, se entendió de 10 la aplicación, buenísimo, Mauricio, gracias. Mario me dice súper recomendado, muchas gracias Mario. Sí que había muchos amigos y muchos conectados, muchos alumnos conectados de todas partes. Así que bueno chicos, les dejo un abrazo grande y nos estamos viendo muy pronto, nos vemos.
gustó este video? Estoy seguro que sí. Así que dale un me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. Hacele clic en la campanita, entonces vas a tener acceso a todo el contenido que vamos subiendo constantemente. No te quedes afuera. Nos vemos la próxima.